capítulo 14, versículos del 23 al 28, y ahí ponle un marcador a tu Biblia. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer desde un poquito antes, desde el versículo 21, para tener contexto. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, antes que nada, Señor, te damos las gracias porque nos permites nuevamente estar, Señor, juntos como iglesia en el día del Señor. Gracias, Señor, por darnos este día cada semana, un día de descanso, un día de convivencia, de comunión con nuestros hermanos amados. Señor, y hoy queremos ponernos en tus manos, Señor, porque tu voluntad es la expansión de tu reino. Y tú quieres, Señor, que nosotros, tu iglesia, participemos de esa expansión, del crecimiento y la confirmación de tu iglesia amada. Señor, ayúdanos por medio de esta palabra a ser exhortados y animados para ser partícipes de la obra de tu reino. Usa a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, antes de comenzar propiamente con la exposición de este pasaje, es necesario que nosotros recordemos cuál es el propósito, primeramente, del libro de los Hechos. Algunos de ustedes quizás recordarán que el libro de los Hechos fue escrito con un destinatario, ¿verdad? El apóstol o el evangelista, más bien Lucas, dedicó este tratado llamado Hechos de los Apóstoles a una persona. ¿Quién se acuerda de cómo se llama esa persona? ¿No? ¿A quién le dedicó su tratado? Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice así, versículo 1. En el primer tratado, ¿cuál es? El Evangelio de Lucas. ¿Ok? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo, ¿verdad? La cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido, es decir, todos los discípulos de Jesús, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fíjate cuál es el propósito por el cual Jesús dice que Dios va a conceder el Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Cuál es el propósito? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro, de los Hechos de los Apóstoles? ¿Para qué Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles? Si ustedes recuerdan la narración desde los primeros capítulos, el lugar en donde comienzan a predicar el evangelio los apóstoles fue Jerusalén, y luego Felipe en Samaria, luego Judea, y en los capítulos 13 y 14, que son en las que ya hemos estado desde hace unas semanas, es en lo que podríamos llamar hasta lo último de la tierra. Es donde el evangelio, el reino de Dios empieza a expandirse más allá de los simples dominios, de los simples territorios de Judea, de Samaria y de Jerusalén, es decir, de la región judía. El propósito de Dios desde siempre, testificado desde el Antiguo Testamento, era que también el evangelio era para nosotros, los gentiles, los no judíos como nosotros, los mexicanos, los griegos, los asiáticos, no solo los judíos, sino que el evangelio es también para ti que me escuchas y para mí. Y gloria a Dios y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque por ello podemos ser salvos. De manera que Lucas, el evangelista, decide escribir esto a Teófilo para mostrarle a Teófilo cómo Dios se propuso expandir su reino y expandir el evangelio a través de todas estas zonas de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta México, hasta lo último de la tierra. Y va narrando capítulo a capítulo cómo este propósito soberano de Dios se va cumpliendo paso a paso. Y Dios usa a los apóstoles, Dios usa a los evangelistas, Dios usa a los diáconos y Dios usa a sus discípulos para cumplir su propósito soberano. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, vamos a verlo tantito, hermanos, capítulo 13, estamos haciendo un pequeño recuento nada más, porque precisamente el día de hoy vamos a cerrar una sección. En el capítulo 13, versículo 1 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así comienza el capítulo 13 del libro de los Hechos. Una nueva parte de la misión y del propósito de Dios se estaba cumpliendo. ¿Cuál era? Ir más allá de la región judía, hasta los confines de la tierra. Así que el apóstol, o más bien el evangelista Lucas, empieza a narrar cómo ahora Dios va a usar a estos dos hombres, Bernabé y Pablo, para que el evangelio ahora corra más allá de simplemente la región judía. Y el Espíritu Santo da una manifestación clara de que quiere usar a estas personas. Ahora sí, hermanos, si me ayudas con el mapa, por favor. Este es el mapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo y del apóstol Bernabé.
Antioquía de Siria, si se dan cuenta, por acá a la derecha, hermano, está ahí más o menos donde nuestro hermano está poniendo el puntito. Y ellos viajaron primeramente hasta Chipre, que es una isla, si se dan cuenta, una isla muy grande, obviamente, a una ciudad que se llama Salamina. Atravesaron, nos cuenta la narrativa en el capítulo 13, que atravesaron toda la isla y llegaron hasta Pafos, a un lugar en donde se encontraron con una oposición, si recuerdan. Esa oposición fue un judío mago llamado Bar Jesús, que se oponía al evangelio. Pero después que terminaron su misión, ellos subieron, volvieron a navegar, si se dan cuenta, hacia arriba y por donde va el puntito que pone nuestro hermano, hasta la región de Perge y Atalía. Y de ahí subieron todavía más, hasta arriba, al siguiente punto, ahí a otra Antioquía. Hay dos Antioquías, si se dan cuenta. Entonces, en la Biblia, para hacer esta distinción, Lucas llama a la Antioquía, la base misionera, que es la que está acá a la derecha, la llama Antioquía de Siria, y la que está ahí arriba la llama Antioquía de Pisidia. ¿Okay? Son dos Antioquías. En esa primera Antioquía de Pisidia, en aquella Antioquía de Pisidia, en la región de Asia, lo que hoy es Turquía, el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé predicaron el evangelio. Y la Biblia nos enseña o nos declara que hubo mucho éxito. Hubo gran éxito, pero había judíos ahí. Había personas muy clavadas, digamos así, en sus tradiciones, muy metidas con sus costumbres, que se opusieron a la proclamación del evangelio y que se pusieron celosos cuando se dieron cuenta de que mucha multitud estaba escuchando el evangelio. Los primeros frutos del evangelio empezaban a notarse en este viaje misionero de los apóstoles Pedro y Pablo. Después de un tiempo, dada la oposición fuerte que hubo en esta ciudad de Antioquía, el apóstol Pablo y Bernabé se movieron hacia Iconio, y en Iconio igualmente estaban teniendo mucho éxito. Llegaron a la sinagoga judía, empezaron a predicar el evangelio, y había mucha gente que estaba empezando a creer, pero de nuevo había judíos que se oponían al evangelio. De hecho, en Iconio, ahí no sé si puedas mover poquito el puntito, hermano, para que las personas vean. Gracias. En Iconio fue la primera vez que hablaron de apedrear al apóstol Pablo. Ahí fue el primer momento en que ya quisieron apedrear al apóstol Pablo. Yo no sé si algunos de nosotros nos podemos imaginar lo que significa un apedreamiento. Que te avienten un montón de piedras hasta que te mueras. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo y Bernabé supieron de alguna manera que la población tenía esta intención de apedrearlos y se movieron a la ciudad hacia el sur, hermanos, si lo bajas poquito, llamada Listra. Ahí donde está el puntito, se movieron a esa ciudad. En Listra sanaron a un cojo de nacimiento. Y cuando lo sanaron, las personas de Listra, en lengua licaónica, nos dice la escritura, empezaron a decir, los hombres o los dioses en forma de hombres vinieron a nosotros. Y a Pablo le llamaban Mercurio y a Bernabé le llamaban Júpiter y los querían adorar y les querían rendir sacrificios. Quizá recuerdas esa parte de la historia. Evidentemente los apóstoles estaban muy consternados por ello. Precisamente ahí fueron a predicarles que se apartaran de esas cosas vanas. La gente es tan voluble que después de que los querían adorar, los quisieron y de hecho apedrearon al apóstol Pablo. Después de apedrear al apóstol Pablo y que los discípulos que se hicieron en ese lugar se dieron cuenta, o más bien se pensaron que el apóstol Pablo había muerto, lo arrastraron a la ciudad prácticamente muerto al apóstol Pablo. Y dice la escritura que el apóstol Pablo se levantó casi sin ayuda, algo milagroso, estaba casi muerto, y regresó a la ciudad. Al siguiente día se fue a la siguiente ciudad, que es Derbe. Y la Biblia nos enseña que en esa ciudad el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé lograron una gran cosecha.
Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Y quizá digas, hermano, yo ya me sabía esta historia, los hermanos ya han estado predicando todo esto, pero estoy seguro que más de uno ya no recordaba los detalles, ¿verdad? Pero esto fue todo lo que el apóstol Pablo tuvo que hacer. Más o menos los estudiosos dicen que todo el recorrido de ida y regreso se llevó unos 2 años que el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé estuvieron en este viaje misionero. Pero ahora lo interesante, y que desde el domingo pasado el hermano César viene hablando sobre ello, es la decisión que el Espíritu Santo puso en el corazón de estos apóstoles. Vamos al versículo 21. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, es decir, la última que está allá, que es Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, tuvieron mucho éxito en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, es decir, fueron regresando por el mismo camino que habían transcurrido anteriormente. Pero ¿cuál es la implicación evidente de esto, hermanos? Hermanos, justamente en la ciudad anterior en donde regresaron, lo apedrearon. Y después en la ciudad de más arriba, Iconio, lo querían apedrear. Y luego en Antioquía se opusieron a él. Y los historiadores dicen, los estudiosos dicen que Pablo pudo bien irse desde Derbe, y si se dan cuenta, a la izquierda está una ciudad llamada Tarso. Y quizá esa ciudad te suene conocida, porque es la ciudad de donde era originario el apóstol Pablo. ¿Qué movió a estos hombres a volver a esas ciudades en donde precisamente los querían matar? Ellos tenían un corazón pastoral, preocupado por las iglesias. Ahora, la semana pasada el hermano César compartió de manera acertada, pienso yo, el versículo 22, donde dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, quería y quiere expandir su iglesia. Pero no solamente quiere expandir su iglesia, no solamente quiere que crezcamos en iglesia, Él también quiere hacer crecer la iglesia local. Él quiere confirmar la iglesia local. Dios quiere fortalecer la iglesia local. De manera que parte de los propósitos de Dios para su iglesia es no solamente expanderla, sino también fortalecerla. Al parecer, hermanos, los apóstoles tenían clara esta situación y ellos querían participar de este fortalecimiento. Ellos regresaron a estas ciudades y empezaron a fortalecer la fe de las iglesias y fueron sinceros con ellos y les dijeron: van a pasar por muchas tribulaciones. El camino cristiano no es fácil. El camino cristiano es un camino angosto. La gente se va a oponer. Hay personas que incluso te pueden querer matar. Siempre va a haber oposición. En el caso de las iglesias había paganos que se oponían. Había gente de su propia región que estaba acostumbrada a la idolatría y se oponía al evangelio. Pero también había judíos acostumbrados a sus leyes que se oponían al evangelio. El evangelio siempre va a tener oposición. El verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, siempre va a tener oposición. Por esa razón, el apóstol Pablo se vio la necesidad de regresar a confirmar la fe de cada una de las iglesias recién nacidas de estas ciudades. Pero ¿qué más hizo? Y qué es de vital importancia, hermanos, en el fortalecimiento y establecimiento de una iglesia local sana. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé? Versículo 23.
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, fueron regresando por cada ciudad después de haber ido a Derbe, y en cada una de estas ciudades que habían evangelizado, donde habían fundado una iglesia, dice la Escritura que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, el objetivo central de esta enseñanza no es hablar de la doctrina del gobierno de la iglesia, pero esto nos da una oportunidad de enseñar algunas cosas. Parte de la preocupación pastoral de los apóstoles era dejarles, evidentemente, un liderazgo pastoral a las iglesias que habían levantado en esas ciudades. Los apóstoles iban a regresar a su base misionera en Antioquía y necesitaban dejar personas encargadas de las iglesias. Démonos cuenta como algo importantísimo en la confirmación, en el establecimiento y el fortalecimiento de una iglesia, desde el principio, era que ésta contara con un liderazgo. Era de suma importancia y es de suma importancia hasta el día de hoy. A mí me da no sé qué que a veces hay grupos de iglesias o grupos de hermanos que están solos sin pastor. Eso supongo que algunas veces así se da, pero no es lo más sano. Cuando una iglesia no tiene un liderazgo, un grupo de personas llamadas por Dios para el cuidado de esas ovejas, son presa fácil del enemigo, son presa fácil de los lobos. El mismo Señor Jesucristo habló de que había personas que se veían como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Precisamente porque el liderazgo es importante. Ahora, lo que probablemente te sea una sorpresa es qué significa este pasaje que estamos hablando aquí. Porque esta palabra traducida como constituyeron, ustedes saben que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, y esta palabra constituyeron tiene una implicación en el griego original que significa elegir a mano alzada. Esta palabra constituyeron significa elegir a mano alzada. Según lo entiendo, la Nueva Versión Internacional toma mejor el sentido de esta palabra. Les voy a leer el mismo pasaje, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice así: cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, a primera impresión, pareciera que quienes nombraron a esos ancianos fueron los apóstoles, ¿verdad? Uno pensaría que los apóstoles fueron por cada ciudad diciendo: tú y tú van a ser los ancianos de aquí. Pero pareciera que el sentido de la palabra no es exactamente ese. Déjenme leerles un par de comentarios. El comentario del Mundo Hispano, por ejemplo, dice lo siguiente: la palabra constituir originalmente denotaba una elección por un voto a mano alzada. El significado original de la palabra pudo haberse usado para referirse a una elección popular. Parece ser que la elección fue llevada a cabo bajo la dirección de los apóstoles. También sobre esto, otro comentarista llamado Simon Kistemaker dice así: en el griego, el término nombrar en realidad significa aprobar mediante el acto de levantar la mano en una reunión congregacional. Con la aprobación de una asamblea, los individuos fueron nombrados para servir en un determinado puesto. En otras palabras, el levantar la mano era equivalente a elegir a sus oficiales. Oficiales, es decir, ancianos o diáconos. En este caso, para servir en el gobierno de la iglesia local. Hermanos, al parecer, la práctica común en las iglesias de la época, en las iglesias de la época de la iglesia primitiva, era elegir por votación a mano alzada a sus dirigentes.
Los apóstoles con mucha probabilidad regresaron a las diferentes iglesias y ratificaron por medio de la imposición de manos, la oración y el ayuno a los líderes que la congregación había elegido a mano alzada. Ahora, es probable que para ti esto que acabo de decir sea un poco nuevo. ¿Cómo que la iglesia es la que elige a sus líderes, hermano? Como les digo, hay pocas dudas en realidad entre los estudiosos de que en la iglesia primitiva esto se daba así. No, reconozco que no todos están de acuerdo que esto deba ser así en la iglesia actual. Sin embargo, creo que es importante que el nombramiento de un pastor en una iglesia cuente con la entera aprobación de la membresía. ¿Por qué? Porque el pastor va a ser alguien que va a ejercer autoridad sobre los miembros de la iglesia. Y los miembros de la iglesia, la escritura nos enseña que tienen la obligación de sujetarse a sus pastores. De manera que nadie quiere un pastor autoimpuesto o un pastor impuesto por otros, ¿verdad? Nos vamos a sujetar a aquellos que reconocemos que tienen un llamado de parte de Dios. Ahora, otra cosa a notar también es que la iglesia nombra a varios ancianos. Cada iglesia tenía no uno, sino varios ancianos. Si se dan cuenta, hermanos, en el versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, cada una de las iglesias a la que el apóstol Pablo fue regresando, en cada una de ellas constituyó ancianos en plural. Había varios ancianos por cada iglesia. Esto era una práctica importante. La práctica de la pluralidad de ancianos es el modelo bíblico para la iglesia. Las iglesias, comenta un teólogo también, las iglesias pueden comenzar con un pastor, sobre todo cuando está comenzando la obra o cuando por diversas circunstancias no hay otro candidato. Pero en algún momento el liderazgo, el pastoreo y la autoridad debe ser llevada y compartida por una pluralidad de hombres llamados al pastorado y calificados para ello. Ahora, realmente el tema, como les dije hace un momento, el tema de esto no es enseñar sobre el gobierno de la iglesia. Tengo todavía otras cosas que hablar sobre el pasaje en sí mismo, pero me he detenido aquí un poco porque esto es algo que es un poco nuevo, probablemente sea nuevo para ti. Sobre todo en América Latina, la mayoría de las iglesias están constituidas usualmente de un solo pastor. Casi siempre hay una sola autoridad. Ahora, la experiencia nos demuestra también que esto ha constituido problemas. Porque por más buena voluntad que tenga el pastor, por más correcto que el pastor quiera ser, y no dudamos de la intención de nuestros pastores, pero por más que eso sea así, hay una probabilidad de caer en la tentación del autoritarismo. Quizá no voluntariamente, pero implícitamente, el mismo hecho de que todo se centre en una sola figura de autoridad lleva o puede llevar al autoritarismo. Además, el que un solo hombre tenga la autoridad y la responsabilidad normalmente va a desencadenar en que ese pastor, en ese líder, va a acabar completamente exhausto y frustrado. Sobre todo cuando las ovejas son como yo o como tú. Por esa razón, el Espíritu Santo en su inmensa sabiduría dijo, voy a repartir esta chamba mejor entre varios hermanos. Uno solo es muy difícil. De nuevo, si la iglesia está empezando, si quizás por alguna razón u otra no se han levantado otros varones, puede ser que un solo hombre, un solo pastor inicie una obra. Pero no es lo más sano. Y siempre será necesario movernos hacia el modelo bíblico. Démonos cuenta cómo este recorrido llevó todos los años. Es posible que quizá Listra
haya sido dejada por los apóstoles 2 meses atrás. A los 2 meses regresaron y pusieron liderazgos. La iglesia necesita liderazgo y ese liderazgo debe ser plural. Ahora, hay varios pasajes sobre ello. Déjame, solo te los voy a leer. Pasajes que hablan sobre la necesidad de la pluralidad de ancianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿De dónde eran los ancianos? De Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía varios ancianos, varios pastores. Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. También en Tito capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice sobre Tito: por esta causa te dejé en Creta, hablándole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Era importante para el apóstol Pablo y para la iglesia primitiva que la iglesia no estuviera gobernada por un solo hombre. De hecho, el único ejemplo que tenemos de un líder único en una iglesia es Demas, y así se llama, Demas, y es un mal ejemplo. Es un ejemplo de un hombre que quería centralizar todo. Ahora, yo no estoy diciendo que cada iglesia que tiene un solo pastor es porque el pastor es un tirano. A veces las circunstancias, como dije hace un momento, lastimosamente así son. A veces hermanos tienen llamado para ser pastores y no se levantan. A veces la iglesia no está orando para que el Señor levante más obreros para su mies. Pero lo cierto es que en nuestras iglesias nosotros necesitamos pluralidad de pastores. Como ustedes saben, en esta iglesia nos estamos moviendo hacia empezar a adaptar este modelo bíblico tan necesario con la futura ordenación de nuestro hermano Julio. Ahora, hermanos, anciano no es una especie de, ¿ya ven estos términos que luego se inventan en las iglesias? Copastor. ¿De dónde salió eso de copastor? Dime un pasaje en la escritura que hable de un copastor. Un anciano no es un copastor, no es un subordinado del pastor principal o cosas por el estilo. Un anciano es esencialmente un pastor. De manera que cuando el apóstol Pablo regresa y va estableciendo ancianos por cada iglesia, simple y sencillamente está estableciendo pastores por cada iglesia. Desde el principio. El modelo de gobierno por ancianos, de hecho, hermanos, es extraído de la tradición judía de ser gobernado por ancianos. Si tú lees el Antiguo Testamento, incluso algunos fragmentos del Nuevo Testamento, te vas a encontrar una y otra vez que las ciudades eran gobernadas por ancianos, por un comité de ancianos. Por ejemplo, en el libro de Ruth, Boaz es uno de los ancianos que se reunía a la puerta de la ciudad a deliberar con el resto de los ancianos. Los ancianos judíos eran esto, precisamente un comité de varones con el mismo grado de autoridad y que se tomaban decisiones sobre una ciudad. De esta manera, la iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de ancianos y Pablo sabía esto. De hecho, hermanos, probablemente cuando tú piensas en un presbítero, piensas en un pastor, ¿cierto? Si tú dices, él es el presbítero de esa iglesia, ¿qué piensas? Es el pastor. Bueno, la palabra anciano es la traducción literal de la palabra griega presbíteros. Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, vean cómo dice el apóstol Pablo, instrucciones para Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad. Ahí está diciendo que Pablo le dijo a Tito que tenía que establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esos deberían ser las características del anciano. Pero ahora fíjate cómo usa el término anciano con otra palabra que probablemente también te sea conocida. Dice, porque es necesario que el obispo, ¿se dan cuenta cómo el apóstol Pablo relaciona una palabra con la otra? El anciano es el obispo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino y otras características. Pero aquí el punto que quiero tratar es ese. El anciano es el obispo. Hechos capítulo 20-28, por tanto, mirad por vosotros, el apóstol Pablo le está aquí hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está. A los ancianos les está diciendo que el Espíritu Santo los puso por obispos. ¿Para qué? Para apacentar. En otras palabras, para pastorear. Es decir, el obispo, el anciano, es constituido como obispo para pastorear a la iglesia. Pastor, obispo, anciano. En otras palabras, hermanos, los ancianos que gobiernan las iglesias son los obispos. ¿Obispo qué significa? Obispo significa simplemente supervisor, el que supervisa la iglesia. Los ancianos son puestos como supervisores de la iglesia y son comisionados para pastorear a la iglesia. De manera que lo que queremos, si queremos ajustarnos como iglesia al modelo bíblico, es que Dios nos permita constituir pastores en plural. ¿Se entiende hasta aquí? Oigo grillos. Hermanos, regresemos al tema principal. Ya que entendimos lo que hizo el apóstol Pablo, y ya que entendimos que es un anciano, y ya que entendimos la necesidad del modelo plural, vemos que Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, entendieron que las iglesias requerían un liderazgo establecido y debidamente reconocido. Para ratificar ese liderazgo, los apóstoles impusieron las manos con oración y ayuno sobre aquellos que la iglesia eligió. Esto es a lo que podríamos llamar una ceremonia de ordenación. A pesar de tener tan poco de fundada las iglesias, a pesar de que tenían poco de fundada, Pablo y Bernabé se preocuparon por establecer liderazgo en esas iglesias, lo que nos muestra lo importante que es el tema. Es muy importante el liderazgo para Dios. Para Dios quiere que expandamos el evangelio, quiere que expandamos su iglesia y su reino, pero también quiere confirmarla y afirmarla. Y una de las cosas importantes para hacerlo es un liderazgo bíblico. Un liderazgo bíblico. ¿Cómo lo hacemos? Con una ceremonia de ordenación. Yo creo, hermanos, todos sabemos que hay planes de ordenar pronto a nuestro hermano Julio Quechol, ¿verdad? No lo voy a hacer porque creo que no sería apropiado, pero si en este momento yo les dijera, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que el hermano Julio Quechol sea el pastor de esta iglesia? Estoy seguro que si no todos, al menos la inmensa mayoría diría, yo quiero que el hermano Julio Quechol sea el pastor de esta iglesia. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Que los pastores, los otros pastores de nuestras iglesias, vengan
impongan sus manos sobre el hermano y toda la iglesia en conjunto encomendemos a nuestro hermano para la obra que va a iniciar. Y a partir de ahí será nuestra responsabilidad respetar su autoridad, respetar su liderazgo, respetar su posición, tomarlo en cuenta como nuestro pastor, obedecerlo en las cuestiones pastorales de la manera de vida como la Biblia nos enseña. Él va a ser nuestra autoridad. ¿Se entiende eso? A partir de ese momento tenemos responsabilidades con Él. Debemos orar fielmente por nuestro pastor, nuestros dos pastores que ahora tendremos. Tenemos que amarlo, tenemos que servirlo, tenemos que ayudarlo, porque cuidar estas cabritas no es tarea fácil, hermanos. No es tarea fácil. Así que, hermanos, Dios desea confirmar su iglesia por medio de un liderazgo adecuado. Es evidente que para Pablo y Bernabé el peligro de regresar a estas iglesias, porque era peligroso, hermanos, pero bien valía la pena con tal de no dejar a estas iglesias sin liderazgo. Lo podían matar, pero para Pablo era sumamente importante regresar a establecer un liderazgo. Así que yo quisiera preguntarte a ti, iglesia, número uno, ¿qué estás haciendo tú para ayudar al liderazgo de tu iglesia? ¿Estás orando por tus pastores y líderes? ¿Estás orando por ellos? ¿Tienes una idea de la labor titánica que un pastor tiene que hacer? Aparte de luchar con los problemas en su casa, con sus propias debilidades, es llamado por Dios para apacentar a su pueblo. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando para que el Señor siga levantando liderazgo en la iglesia? ¿Estás orando para que el Señor guíe a ese liderazgo? ¿O, hermano, eres simplemente de los que están criticando al liderazgo que ya existe? Porque es muy fácil decir desde la trinchera, ¿verdad? Desde atrás de la barrera. Cuando el toro está allá y te pones atrás de la barrera, ahí es muy fácil criticar al torero. Pero ponte ahí a lidiar con el toro. ¿Eres de esos que solo critica el liderazgo, censurándolo y hablando mal de él a escondidas? No hagamos eso, hermanos. Es muy mezquino, muy inmaduro, sinceramente. Yo te exhorto que si por alguna razón has tenido estas cosas en tu corazón, yo las he tenido. No en esta iglesia, pero sí las he tenido. Y la verdad es que es un símbolo de gran inmadurez. Porque no nos damos cuenta de lo que nuestros pastores hacen por nosotros. Dios quiere fortalecer y confirmar a su iglesia. Amén. Y va a usar a todo su cuerpo. Amén. A ti, mi hermano y mi hermana. Va a usarlo. Parte de esa confirmación es el liderazgo, como hemos visto. Como iglesia, estamos llamados a ayudar a ese liderazgo y servirlo. Es por eso que la iglesia debe estar de acuerdo con el liderazgo que se va a establecer, pues también se debe someter a él conforme lo mandan las escrituras. Pero Dios también quiere usar tus dones para fortalecer y confirmar la iglesia. Esos dones los podemos usar siguiendo la visión y guía del liderazgo de la iglesia. No hay duda de que Dios va a confirmar la iglesia, hermanos. El libro de los Hechos es una prueba que el evangelista Lucas le escribió a Teófilo para decir, Dios llevó a cabo su labor. Él se propuso que su reino se expandiera. Él lo va a hacer. No hay duda de eso. Él va a llevar a cabo su voluntad. Él quiere hacerlo por medio de un liderazgo y organización debidamente establecidos y con un cuerpo, es decir, contigo y conmigo, que pone sus dones a disposición para ayudar a la iglesia. A veces algunos en la iglesia se van a oponer al fortalecimiento y confirmación de la iglesia. Eso ya lo hemos visto en pasajes anteriores.
siempre el evangelio va a tener oposición. Así que yo quisiera preguntarte, ¿serás tú de los que se oponen al fortalecimiento de la iglesia de Cristo? ¿O serás de los que suman esfuerzos para fortalecer la iglesia de Cristo? ¿Serás de los que apoyan o de los que solo critican? ¿Serás de los que suman o de los que restan? Una vez que el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé terminaron, hermanos, de confirmar cada iglesia, empezaron su viaje de regreso a su base misionera. El versículo 24 dice así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Si se dan cuenta, Antioquía de Pisidia es la parte superior, es arriba. Ellos descendieron toda esa región, una región montañosa muy peligrosa, por cierto, y descendieron hasta Perge, y dice que ahí predicaron el evangelio, y Lucas no nos dice otra cosa. Y me llama la atención porque Lucas no dice, no da más información. En todos los demás lugares nos habla de las cuestiones, lo que le pasó a los apóstoles, pero cuando dice que en Perge predicó el evangelio, no nos dice mayor cosa. Y el texto no nos lo dice, pero da a entender que no hubo gran éxito en estas otras regiones, ¿verdad? Y es que, hermanos, algunas veces nuestros mejores esfuerzos, por alguna razón, conforme a la voluntad de Dios, a veces nuestros mejores esfuerzos no van a dar frutos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios a veces permite que nuestros esfuerzos en la obra de Dios no den fruto? ¿Estás en algún ministerio? ¿Tienes alguna obra en tu casa? ¿Hay algo en lo que estés haciendo que sientas que no esté dando frutos? Tal vez debas preguntarte por qué. ¿Por qué? ¿Por qué esto que me estoy esforzando tanto con mis hijos, no está dando frutos? Hermanos, algunas veces, por la soberanía de Dios, Dios decide que esto sea así. Si lo piensan, hermanos, todo el trayecto del apóstol Pablo fue de grandes éxitos, grandes victorias, grandes batallas ganadas, y es muy fácil para el corazón de los hombres enorgullecernos muy pronto. Algunas veces Dios nos va a dar alguna dosis de fracaso para mantenernos humildes. Pero el apóstol, algunas veces así tiene que ser, hermanos, cuando algo no da fruto, si tú estás haciendo algo, por cierto, y tú no sientes el respaldo de Dios, no sientes que esté dando fruto, no te frustres, hermano. Camina. Probablemente Dios te quiere dirigir a otra obra, a que hagas otra cosa, a que emplees tus dones en algo diferente a lo que lo estás usando hoy. Camina. El apóstol Pablo tomó la decisión de regresar hasta la base Antioquía. Dice el versículo 26 que de allí, de Atalía, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, recordemos que Antioquía fue el lugar de donde ellos fueron enviados. ¿Cómo los enviaron? La iglesia oró por ellos, la iglesia ayunó, la iglesia los encomendó. Y muy probablemente la iglesia estaba al tanto de todas las cosas que los apóstoles pasaron en sus viajes misioneros. Muy probablemente la iglesia no solamente dijo, bueno, nos vemos en 2 años, Pablo, Bernabé, adiós. Seguramente ellos estuvieron al tanto
Probablemente supieron del apedreamiento de Pablo. Probablemente en algún punto el apóstol Pablo, Bernabé o alguno de los ayudantes mandaron cartas a la gente de Antioquía y la gente estaba al tanto y muy probablemente estaban orando, muy probablemente estaban enviando ayuda económica. Ellos estaban muy probablemente al tanto de lo que había vivido. Así que hermanos, nuestra iglesia, esta iglesia también, la Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia, debe estar comprometida con la expansión del reino de Dios. Debe estar comprometida con el crecimiento y establecimiento de iglesias sanas. Esta iglesia, hermanos, como parte de nuestra misión como iglesia, queremos que Dios se glorifique al hacer crecer su reino y multiplicando las iglesias. Y esto tiene muchas implicaciones. Como iglesia necesitamos, hermanos, necesitamos estar contribuyendo con nuestros dones para el fortalecimiento, para que nos fortalezcamos. Como iglesia necesitamos comenzar a tener una visión misionera para expandir la iglesia. Necesitamos empezar, hermanos, a ver más allá de nuestras cuatro paredes. Empezar a pensar cómo podemos extender el evangelio, cómo podemos extender el reino. Como iglesia necesitamos empezar a orar que Dios nos dé los recursos para participar en la expansión de su reino. Como iglesia necesitamos orar para que el Señor levante hombres y mujeres que tengan un llamado para ir a otros lugares a expandir su reino. Como iglesia, hermanos, necesitamos dejar de desalentar a hermanos y hermanas que tienen el corazón para servir en otro lado. A veces la iglesia tiene esas costumbres, ¿verdad? Hermanos o hermanas tienen el deseo de servir a Dios en otros lugares y a veces es la misma iglesia la que desalienta a esos hermanos. No hagamos eso, hermanos. No sabemos si Dios está poniendo eso en el corazón con un propósito. Como iglesia necesitamos comenzar a considerar la manera de preparar hermanos y hermanas llamados a abrir otras iglesias en otras partes. Como iglesia tal vez también estemos empezar a aportar recursos económicos para que Dios pueda expandir su obra en otros lados. Y quizá tú pienses ahora mismo, hermano, esto de las misiones, esto de abrir iglesias en otro lado, esto de irnos a la sierra, esto no lo había yo pensado. O sea, aquí en la iglesia esto no se habla. Pues estamos mal, hermanos. La iglesia debe ser un lugar que está preocupada por enviar gente a expandir el reino de Dios. ¿Estás tú como iglesia preocupado, preocupada por expandir el reino de Dios? ¿Estás orando para que Dios nos dé los recursos para que podamos enviar quizás a un joven o una joven a otro lugar? Y a lo mejor digas, hermano, es que esta iglesia es muy pequeña y no tenemos mucho dinero. Yo conozco una iglesia en la ciudad de Torreón, un buen amigo mío llamado Josué Cuevas. Alguno de ustedes a lo mejor lo ha escuchado porque es un conferencista de las conferencias del Hogar Educador. José Cuevas tiene su iglesia en su casa. Y no son más que nosotros, definitivamente ellos son menos. Y definitivamente no tienen más recursos económicos que nosotros. Bueno, esta iglesia ya envió un misionero a Irak y un misionero a la Sierra Tarahumara. ¿Cómo lo hizo? Oró, primeramente. Entendió el llamado de la iglesia. Entendió que parte de la misión de nosotros es expandir el reino de Dios. Hermano, ¿qué estamos haciendo para expandir el reino de Dios más allá de estas paredes?
¿Qué estamos haciendo para enviar gente, para preparar gente a otros lugares, a abrir otros centros en los que el evangelio pueda ser predicado? La voluntad de Dios es que la iglesia participe de esto, hermanos, que participe de estos. Ya casi para terminar, versículo 27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces vemos en la última parte del capítulo 14, el apóstol Pablo regresa, el apóstol Bernabé regresa a Antioquía donde fueron enviados, y lo primero que parece que hicieron es presentar un reporte. Es importante, hermanos, en el crecimiento de la iglesia, la rendición de cuentas, depender de una iglesia. A veces me parece curioso, hay ciertos hermanos, ciertas hermanas, lo he visto un poco más en hermanas, para ser honesto. No entiendo todavía la razón, pero lo he visto un poco más en hermanas, que les gusta agarrar camino y irse y hacer cosas. Y no avisan a la iglesia, no se sujetan a un liderazgo y nunca cuentan ni dicen lo que hicieron. ¿Quieres hacerlas partícipe o quieres hacerlos partícipes de un ministerio? Ellos quieren hacer lo que quieren. ¿Han conocido hermanos así? Que no se dejan gobernar. Que ellos dicen, yo vengo aquí a servir a Dios. A mí no me importa lo que el pastor diga, yo vengo aquí a servir a Dios. Ese no es el modelo bíblico, hermanos. El modelo que las escrituras nos enseñan es, yo formo parte de una iglesia, la iglesia me ayuda, me capacita y me envía a servir. Yo voy con la bendición, con las oraciones, con el soporte de esa iglesia. Y cuando yo regreso de mi labor, yo doy cuentas a la iglesia. ¿Se dan cuenta que esto fue lo que el apóstol Pablo hizo? Ellos fueron enviados con oración, con ayuno, con el soporte probablemente económico y oraciones a las misiones. Hicieron su labor, regresaron y volvieron a la iglesia que los envió. Y cuando regresó, lo primero que hicieron fue dar cuentas. Hermanos, algunos de nosotros, yo en lo particular me he sorprendido a mí mismo con este problema. Algunos de nosotros tenemos problemas con la autoridad. No nos gusta la autoridad. No nos gusta depender de alguien, que alguien nos diga qué hacer. Y menos el pastor. No nos gusta. Porque consideramos, algunos espiritualizamos las cosas, ¿verdad? Y decimos, es que cortamos la inspiración del Espíritu. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que ha mostrado este modelo bíblico. Dios nos ha puesto en la iglesia para estar en la iglesia, depender de la iglesia, rendir cuentas a la iglesia. Y como lo dice en otra carta, ahora se me fue el pasaje, todos sumisos unos a otros. Esa es la vida de la iglesia, esa es la voluntad de Dios. Esa es la manera en la que quiere que le sirvamos. Si tú eres de esas islas solitarias, de esos llaneros solitarios que andan haciendo según la voluntad de Dios, sin avisarle a nadie, sin darle cuenta a nadie, hermano, ese no es el modelo bíblico. Ese no es el modelo bíblico. El versículo 28 nos dice que Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo ahí con la iglesia que los envió.
Algunos podrían pensar, híjole, rendir cuentas a la iglesia, eso ha de ser bien pesado. Si tú lees el versículo, ya no me voy a adentrar más porque ya se me fue el tiempo, pero si tú lees el versículo, te vas a dar cuenta que fue un tiempo de gozo, un tiempo en el que los apóstoles y la iglesia estaban gozosos por ver lo que Dios había hecho con estos obreros, con estos siervos de Dios. Fue un momento de gozo, pero aún, hermanos, si tenemos que reportar fracaso, fallas, es bueno también. Y Dios también se glorifica en ello. Amén. Dios quiere fortalecer y confirmar su iglesia. Este pasaje nos mostró cómo Él desea expandir su reino y confirmar su reino. Él lo hará y quiere hacernos partícipes de ellos. Pero aun si nosotros no queremos hacer su voluntad, si no obedecemos su llamado, si no nos sujetamos a nuestras autoridades, si no entendemos la importancia del liderazgo para la confirmación y fortalecimiento de la iglesia, aun si nosotros no nos sujetamos al modelo bíblico y a la voluntad de Dios, aún así Dios lo va a hacer contigo o sin ti, porque Él es soberano. Pero Él quiere hacerte partícipe. Él quiere que seas parte de esta obra en los términos que Él quiere. Por lo cual, hermano, te invito a cobrar ánimo y poner tus dones a disposición de Dios para la expansión de su reino. ¿Ya sabes tú cuáles son tus dones? Y si ya lo sabes, ¿ya los estás poniendo al servicio de Dios? ¿Ya estás buscando la manera en que esos dones sirvan a la visión, al liderazgo de la iglesia local? ¿Estás ayudando al liderazgo con tus dones a expandir el reino de Dios? El liderazgo, como vimos, de la iglesia primitiva era un liderazgo de pluralidad de ancianos que debemos imitar. Por lo cual es necesario, hermanos, recuerda, estar orando por tus pastores. Aprendimos también que en su regreso Pablo también predicó en Perge, pero ahí no logró gran cosa por lo que parece. Los fracasos, recuerda, también son buenos para mantenernos humildes y dependientes del Señor. Hermano, hermana, ¿has tenido fracasos en tus intentos ministeriales? ¿Has tenido fracasos en tu vida en general? Quizá Dios te está hablando en algo y quiere que seas humilde por alguna razón, por esos fracasos que has tenido. Dios es sabio y toda la gloria es para Él. No quiere que tú seas el que se lleve la gloria, sino Él. Él va a cumplir su propósito contigo o sin ti. Sin embargo, participar en el fortalecimiento de la iglesia implica que estaremos sujetos al liderazgo de la iglesia y a la iglesia misma como un todo. No podemos pretender cumplir la voluntad de Dios y expandir su reino como barcos solitarios. Dios nos ha dispuesto para ponernos en comunidad. Pero también como iglesia necesitamos empezar a adquirir, tú y yo como iglesia en conjunto, necesitamos empezar a adquirir una visión misionera, hermanos, y contribuir con nuestras oraciones y aún nuestras ofrendas en esas obras misioneras. Salgamos, hermanos míos, de estas cuatro paredes. Dios está llamándonos para expandir su reino. No debemos apagar el fuego de aquellos que desean servir en esta área. Y además, para fortalecer la iglesia de Dios, se hace necesaria, como vimos, la rendición de cuentas y la comunión gozosa con la iglesia. Gozarnos en la comunión. Que ya sueltes el polvo y te pongas a jugar vóley con nosotros un día. ¿Quién no ha jugado vóley de los que están aquí? Nadie levanta su mano. ¿A poco todos están jugando vóley? Es importante, hermanos. Es importante promover esa comunión, tanto para el trabajo para Dios como para gozarnos en el recreamiento y en todo. Buscar la comunión para muchas cosas con la iglesia.
Cierro con esto. ¿Vienes tú sin Cristo en este día? ¿No te has entregado al Señor? ¿No has rendido tu vida al Señor? ¿No eres salvo todavía? ¿Por qué no recibes hoy el Evangelio de Cristo? Hemos visto a lo largo de varias semanas antes cómo Dios ha dispuesto toda su gracia abundante. Él dio su vida en la cruz. Él derramó su sangre. Él estuvo dispuesto a sufrir la ira de su propio Padre con tal de que tú y yo pudiéramos ser perdonados, ¿verdad? Y Él dispuso toda la mesa para que vinieras y tomaras el bendito alimento de la salvación. Pero aparte, nos ha puesto en este camino para que nos gocemos, para que amemos la iglesia, para que nos sintamos plenos, satisfechos, llenos de gozo en el servicio. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí, que hemos tenido la oportunidad de servir a Dios en diferentes áreas, después de servir a Dios no nos hemos sentido con el corazón lleno de gozo? Después de que a lo mejor has dado una clase a niños de escuela dominical, o has ido a predicar a algún lugar, o has llevado alimentos a un hospital, a los enfermos en un hospital o a los familiares, o te has parado aquí a predicar el evangelio y te has llenado de gozo. Si tú no has venido a Cristo, ¿por qué no vienes a gozar de esas cosas con nosotros? Si en tu vida ha habido frustración tras frustración tras frustración, ¿por qué no vienes al que puede llenarte y darte vida y vida en abundancia? Ven a Cristo. Ven a Cristo porque Él quiere llenarte de gozo. Tú también puedes ser parte de la iglesia si dispones todo tu corazón para servirlo a Él. Si vienes arrepentido de tus pecados y confías en el único medio de salvación de tu alma. Confiar en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz para pagar por tus pecados y en su resurrección. Amén. Oramos, hermanos. Dios Padre, te damos gracias por la iglesia, porque nos haces partícipes, Señor, de tu obra misionera, Padre. Señor, esta iglesia, honestamente, tenemos una visión muy corta sobre la evangelización y las misiones, Señor. Perdónanos por ello, Padre. Te pido, Señor, que pongas en nosotros fuego y el Espíritu Santo que avive nuestros corazones para que podamos ser partícipes de la expansión de tu reino, Dios. Pero que sea en tus términos, con tus reglas, conforme tú lo dispones, no conforme nosotros queremos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.